Mi esposo me dejó por mi hermana, pero cuando ella enfermó gravemente, él quiso volver conmigo. Era el hombre con el que juré pasar el resto de mi vida, el que me prometió amor eterno, y terminó abandonándome por la persona en la que más confiaba, mi propia sangre. No era solo una traición, era una herida doble, porque no solo perdí a mi pareja, también perdí a mi hermana. Y aunque me costó años empezar a recomponerme, nunca imaginé que el destino me pondría en una situación aún más cruel. Cuando ella enfermó gravemente, él volvió a buscarme, como si mi dolor fuera un lugar seguro al que siempre pudiera regresar. Todo comenzó en apariencia como cualquier historia de amor. Yo conocí a Daniel en la universidad, y desde el primer momento supe que él sería alguien importante en mi vida. Era atento, divertido, y tenía esa capacidad de hacerme sentir como si fuera la única persona en el mundo. Después de un par de años de noviazgo, me pidió matrimonio, y yo acepté sin dudar. Sentía que había encontrado a mi compañero, a mi refugio. Mis padres lo adoraban, y mi hermana, Laura, parecía genuinamente feliz por mí. Siempre me repetía lo afortunada que era de tener a alguien como él. Nunca pensé que esas palabras escondían algo más. Nuestra boda fue perfecta. Recuerdo la manera en que me miró al final del pasillo, con lágrimas en los ojos, y cómo me juró que nunca me fallaría. Yo, ingenua, creí cada palabra. Durante los primeros años, todo parecía un sueño. Construimos nuestro hogar, compartimos proyectos, hablábamos de tener hijos. Yo sentía que nada podría destruir lo que habíamos construido, pero empecé a notar pequeñas grietas, detalles que en ese momento me parecían insignificantes. Daniel se mostraba cada vez más interesado en visitar a mi familia sin mí. Siempre encontraba pretextos para ver a Laura, y yo, confiada, nunca sospeché nada. El día en que descubrí la verdad es un recuerdo que jamás podré borrar. Llegué antes de lo previsto a casa de mis padres, y los encontré a los dos en la cocina, demasiado cerca, con esa complicidad en sus miradas que jamás debería haber existido. Cuando me vieron, la expresión de culpa en sus rostros fue suficiente para entenderlo todo. No hicieron falta palabras. Daniel me confesó esa misma noche que estaba enamorado de mi hermana y que no podía seguir conmigo. Sentí que el piso se desmoronaba bajo mis pies. ¿Cómo podía el hombre que me prometió amor eterno elegir a mi hermana? ¿Cómo podía ella, que había crecido conmigo, traicionarme de esa forma? El divorcio fue rápido, doloroso y lleno de lágrimas. Daniel se mudó con Laura, y yo me quedé con un silencio que pesaba como una losa. Mis padres intentaron mediar, pero yo no quería escuchar nada. Para mí, los dos habían muerto. Dejé de ver a Laura, dejé de hablar con Daniel. Enterré todo lo que tenía que ver con ellos y traté de reconstruir mi vida, aunque cada noche lloraba hasta quedarme dormida. Fueron años oscuros, llenos de rabia y soledad. Aprendí a endurecerme, a no esperar nada de nadie. Pasaron casi 5 años hasta que escuché su nombre de nuevo. Mi madre me llamó con la voz quebrada para decirme que Laura estaba gravemente enferma. Un diagnóstico cruel, de esos que llegan sin aviso y no dejan margen para la esperanza. Yo no supe cómo reaccionar. Parte de mí seguía dolida, resentida, incapaz de perdonar. Pero otra parte, la que aún recordaba las risas de nuestra infancia, no podía evitar sentir compasión. Fue entonces cuando Daniel apareció de nuevo en mi vida. No llegó con disculpas sinceras, ni con un rostro arrepentido, sino con la desesperación de un hombre que veía cómo todo se le escapaba de las manos. Y lo que me dijo esa noche aún me persigue. Quería volver conmigo. Me quedé helada al escucharlo. ¿Cómo podía atreverse? Después de todo lo que me había hecho, después de arrancarme de golpe la vida que habíamos construido, ahora venía a pedirme que lo aceptara de nuevo. Lo miré con incredulidad, sintiendo que la rabia me quemaba por dentro. Quise gritarle en la cara que era un miserable, que no merecía ni un segundo de mi compasión, pero al mismo tiempo, verlo tan desesperado, con la voz quebrada, me removió emociones que creía muertas. Era el mismo hombre al que alguna vez había amado con todo mi corazón, y eso hacía que el dolor fuera todavía más insoportable. Me dijo que las cosas con Laura nunca habían sido fáciles, que la culpa los había perseguido desde el inicio, y que aunque había intentado convencerse de que había tomado la decisión correcta, en el fondo siempre me había tenido presente. Palabras que para él quizá eran un desahogo, pero que a mí me atravesaban como cuchillos. ¿Qué se suponía que debía sentir? ¿Alegría de saber que aún pensaba en mí?
o asco de ser su segundo plato después de que la mujer por la que me dejó estuviera muriendo. Recuerdo que le pregunté con la voz más fría que pude: ¿y qué pasará con Laura? ¿La dejará sola ahora que está enferma? Él bajó la mirada, incapaz de responderme. Esa fue la confirmación de que, en el fondo, seguía siendo el mismo cobarde de siempre. Un hombre incapaz de afrontar las consecuencias de sus decisiones. Y sin embargo, había algo dentro de mí que me empujaba a escuchar. Los días siguientes fueron una tortura. Mi madre me pedía que viera a Laura, que no dejara que se fuera de este mundo con rencores. Mi corazón se debatía entre el odio y la compasión. Hubo noches en las que lloraba recordando nuestra niñez, cómo me protegía en la escuela, cómo compartíamos secretos bajo las sábanas cuando éramos niñas, y después, el recuerdo amargo de la traición, como una mancha que lo ensuciaba todo. Finalmente acepté verla. Cuando entré a la habitación del hospital y la vi tan frágil, tan distinta a la mujer que me había quitado todo, sentí un nudo en la garganta. Estaba pálida, delgada, y apenas podía sostener mi mano. Lloró al verme, y con una voz apenas audible me pidió perdón. Me dijo que había vivido todos esos años con un vacío inmenso, que el amor que creyó tener nunca compensó la culpa de haberme traicionado. Yo no supe qué decir. Parte de mí quería gritarle que no la perdonaba, que me había destruido. Pero otra parte, la que aún la reconocía como mi hermana, no podía ignorar que sus días estaban contados. Daniel estaba allí, mirándonos desde un rincón, como un hombre derrotado. En su rostro ya no quedaba nada del encanto que me conquistó años atrás, solo cansancio y arrepentimiento. Y entonces me di cuenta de algo que me heló el alma. Él no buscaba volver conmigo por amor. Lo hacía porque necesitaba un lugar donde refugiarse cuando Laura ya no estuviera. Quería que yo fuera su salvación, su red de seguridad. Y comprender eso me dio una fuerza que jamás había sentido. Lo miré directamente a los ojos y por primera vez en años sentí que tenía el control. Durante tanto tiempo había vivido como una sombra, consumida por lo que me arrebataron. Pero en ese momento comprendí que ya no era la misma mujer que lloraba por las noches rogando respuestas. Yo había aprendido a sobrevivir sin ellos, a reconstruir mi vida desde las cenizas, y ahora era él quien venía arrastrándose, buscando un consuelo que no merecía. Me pidió que habláramos a solas. Accedí, más por curiosidad que por otra cosa. Caminamos hasta la sala de espera, y ahí, con las luces frías del hospital iluminándonos, intentó convencerme de que volviéramos a empezar. Me habló de lo infeliz que había sido, de lo mucho que me extrañaba, de cómo había comprendido demasiado tarde que yo era su verdadero amor. Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera estado repitiéndolas una y otra vez en su mente. Pero lo único que yo escuchaba era la ironía del destino. El hombre que me rompió buscaba ahora que yo lo sanara. «Daniel», le dije, con una calma que hasta a mí me sorprendió, «tú no me extrañas a mí, extrañas la seguridad que te daba. Extrañas tener a alguien que te sostenga cuando la vida se te cae a pedazos. Pero yo no estoy aquí para salvarte». Lo vi tragar saliva, como si no esperara esa respuesta. Por primera vez noté miedo en sus ojos, un miedo distinto, el miedo a quedarse realmente solo. Y entonces entendí que toda su desesperación no venía del amor, sino del pánico de enfrentar sus errores sin un hombro que lo sostuviera. En los días siguientes acompañé a Laura en silencio. No éramos dos hermanas reconciliadas, pero tampoco éramos enemigas. Era un lazo extraño, lleno de cicatrices, pero que todavía existía. Ella me agradeció por estar ahí. Me dijo que no quería irse de este mundo odiada por la única persona que alguna vez la amó sin condiciones. Nunca pronuncié las palabras «te perdono», pero creo que ella entendió que, de alguna manera, mi presencia era suficiente. La noche que Laura falleció, Daniel me buscó de nuevo. Estaba devastado, llorando como un niño. Intentó abrazarme, pero lo detuve con la mano en el pecho. Le dije que lo sentía, pero que su dolor no borraba el mío, que había cosas que no podían repararse, que ya no era su refugio, ni su salvación, ni su segunda opción. Yo había aprendido a vivir sin él y no pensaba retroceder. Salí de ese hospital sintiendo una mezcla de tristeza y liberación. Perdí a mi hermana, sí, pero también solté una cadena que me había atado por años. Y mientras caminaba hacia la calle, con el aire frío golpeándome el rostro, me prometí que nunca más permitiría que alguien decidiera por mí lo que valgo. No sé qué será de Daniel, ni quiero saberlo.
Lo único que tengo claro es que mi historia no terminó con su traición, ni con la enfermedad de mi hermana. Mi historia empieza ahora, conmigo, sola, pero libre. Después de aquella noche, mi vida tomó un rumbo distinto. Durante años me había definido por el dolor, por la traición, por la sombra de lo que me arrebataron. Pero al ver cómo Daniel intentaba arrastrarme de nuevo a su vacío, comprendí que tenía una elección. Podía seguir siendo la mujer rota que él dejó atrás, o podía convertirme en alguien nuevo, alguien que no necesitara su aprobación ni su compañía para sentirse completa. Los primeros días fueron extraños. La ausencia de Laura se sentía como un eco constante en mi mente. Por más que quisiera odiarla hasta el último aliento, en mis recuerdos aún aparecía como aquella niña que me peinaba el cabello y me contaba secretos antes de dormir. Su muerte dejó un hueco que nunca se llenará, pero también me dejó una lección amarga. La vida es demasiado corta para vivir atada al rencor. No significa que la perdonara por completo, pero decidí no permitir que su traición siguiera envenenando cada rincón de mi existencia. Daniel, en cambio, siguió intentando buscarme. Me llamaba, me dejaba mensajes, aparecía en lugares donde sabía que yo estaría. Había perdido todo, a Laura, a mí, incluso el respeto de mi propia familia. Al principio sus súplicas me provocaban rabia, pero con el tiempo solo me causaban indiferencia. Era un hombre que había cavado su propia tumba emocional y ahora me pedía que lo rescatara. Y yo, que durante años había sido la víctima, por fin entendí que no tenía ninguna obligación de salvarlo. Un día me lo encontré frente a mi casa, con ojeras profundas y un ramo de flores marchitas en las manos. Me miró como si su vida dependiera de mi respuesta, y por primera vez no sentí ni odio ni tristeza, solo compasión. Daniel, le dije, ya no eres parte de mi historia. Lo que tuvimos murió el día que elegiste a Laura. No hay regreso posible. Me dio la espalda derrotado, y ese fue el último recuerdo que guardo de él. A partir de ahí empecé un proceso que nunca imaginé. Reconstruirme. Volví a estudiar. Retomé sueños que había enterrado. Conocí personas que me hicieron sentir valiosa por quien soy, y no por lo que había sufrido. Poco a poco, aprendí a mirarme al espejo sin ver solo dolor, sino también fortaleza. Porque si había logrado sobrevivir a la traición más cruel, también podía sobrevivir a todo lo demás. Hoy, cuando miro atrás, ya no veo únicamente la historia de una mujer a la que le robaron el amor y la confianza. Veo a alguien que cayó en el abismo y logró salir. Mi esposo me dejó por mi hermana, y sí, esa herida me marcó para siempre. Pero también me obligó a descubrir una versión de mí que no sabía que existía. Una mujer capaz de soltar, de renacer, de caminar sola con la frente en alto. Y esa es la mayor victoria que pude tener. Con el paso del tiempo entendí que mi historia no era solo una tragedia, sino también un renacimiento. Durante mucho tiempo me pregunté por qué me había tocado vivir algo tan doloroso. ¿Por qué las dos personas en las que más confiaba me habían clavado el cuchillo por la espalda? Pero con los años descubrí que no se trataba de castigo, sino de aprendizaje. El destino me arrebató lo que yo creía indispensable para demostrarme que en realidad lo indispensable estaba dentro de mí. Volví a acercarme poco a poco a mis padres. Nuestra relación también había quedado marcada por todo lo sucedido, porque ellos nunca dejaron de querer a Laura, y a veces me dolía sentir que esperaban que yo también la perdonara sin más. Con el tiempo comprendieron que mi proceso era distinto, que yo necesitaba sanar a mi manera, y aunque nunca volvimos a ser la familia de antes, encontramos una forma de coexistir sin que las heridas nos destrozaran. En cuanto a Daniel, su figura se fue borrando con los meses. Supe que se mudó, que intentó rehacer su vida en otra ciudad, pero nunca más volví a contestar una llamada suya. No quería repetir ciclos, no quería que mi vida volviera a girar en torno a un hombre que solo sabía destruir. Decidí cerrar ese capítulo para siempre. Hubo noches en las que me descubrí llorando, no por él, ni siquiera por Laura, sino por la vida que nunca tuve, por el futuro que me arrebataron. Y comprendí que también tenía derecho a llorar por eso. Pero al día siguiente me levantaba más fuerte, con más claridad. Descubrí que sanar no es olvidar. Sanar es recordar sin que te duela respirar. Hoy puedo contar mi historia sin sentir que me quiebro. Mi esposo me dejó por mi hermana, y cuando ella enfermó gravemente, él quiso volver conmigo. Esa frase resume los años más oscuros de mi vida, pero también la manera en que me levanté. No volví con él, no lo rescaté, porque entendí que la verdadera salvación era rescatarme a mí misma.
Y aunque sigo llevando cicatrices, aprendí a verlas como recordatorios de que sobreviví. Esta es mi confesión. No busco lástima ni admiración. Solo quiero que quede claro que, aunque intentaron destruirme, sigo aquí. Y lo más importante, sigo siendo mía. Gracias por escuchar mi historia. Si te gustó y quieres seguir conociendo más relatos llenos de emoción, drama y giros inesperados, te invito a que te suscribas a Vox Online. Tu apoyo significa muchísimo y me ayuda a seguir compartiendo estas confesiones que merecen ser escuchadas. No olvides activar la campanita para no perderte nada.